La iglesia, para los que son nuevos y nos visitan por primera vez, o aquellos que quizás llevan poco tiempo con nosotros, Oleum tiene un recorrido ya este año hacemos 12 años. En el 2020 hacíamos 10 años y dijimos, vamos a hacer un pedazo de celebración el 2020, el 10º aniversario, vamos a tener una gran fiesta, vamos a invitar a un montón de gente y nos quedamos con las ganas. Bueno, en otras palabras, con la pandemia. Bueno, pues el 10 más 1, el 21, pues también nos hemos quedado con las ganas. Pero queremos este año, si Dios nos lo permite, celebrar 12 años de iglesia. Y entre otras cosas, muchas cosas han pasado durante esos 12 años. Y haciendo un resumen, porque una de las cosas que tiene el buscar una palabra direccional es que el Señor muchas veces te dirige al pasado, ¿no? Un poco hacer balance de estos 12 años. Y hablaba con Isa todos estos días, qué de cosas, ¿no? Qué de gente ha pasado por aquí, qué de vivencia, qué de alegrías y también muchas lágrimas hemos tenido. Pero si hay algo en nuestro corazón, sin lugar a duda, es agradecimiento al Señor, porque el Señor ha sido fiel, sumamente fiel. Y ustedes, cada uno de los que están sentados aquí, son parte de la oración y de la misión que el Señor puso en nuestros corazones allá por el 2010. Y yo quiero hablarte de eso hoy. Yo quiero hablarte de que necesitamos reconectarnos con la misión, necesitamos entender el propósito real, radical que la misión de Dios tiene para su iglesia. Porque no todo es misión. Podemos ver que en la historia de la iglesia en general, desde el año 0, donde empiezan los apóstoles, y vamos a ver un poquito de la vida de ellos, pero la iglesia sufrió muchos cambios. Si bien es cierto que la vida misma ha cambiado, y a nosotros en 2 años, ¿cómo nos ha cambiado la vida, verdad? Estar sentados aquí con una mascarilla es un cambio tremendo. Y ya no solo eso, sino todas las limitaciones que seguimos teniendo, los miedos y toda la incertidumbre que ha cambiado nuestras vidas, sin lugar a dudas. Pero fíjate que bendito sea el Señor, que aunque la vida ha cambiado, aunque la forma de hacer iglesia durante toda la historia ha cambiado, bendito el Señor que la misión no ha cambiado, y por eso 2022 años después hay un grupo diciendo aquí, venga tu reino. ¿Te das cuenta? ¿Cómo ha cambiado la vida? Cómo todo, imagínate, y a dónde vamos ahora con todas las nuevas tecnologías, el metaverso y todas las cosas. Sin embargo, hay una fuerza muy potente que todavía hace que la iglesia del Señor avance y que todavía haya personas que entregan sus corazones y que todavía hay personas que están contagiadas del amor de Dios y que todavía se producen milagros, sanidades, conversiones, 2022 años después del desastre que la iglesia en muchas ocasiones hoy históricamente ha hecho. Porque si usted mira la historia de la iglesia, Dios mío, menos mal que la iglesia del Señor no está fundamentada en ella misma, sino que el fundamento es Cristo, la roca. Porque de haber estado fundada solamente por hombres, por una ideología, por una mentalidad, por un movimiento, esto se hubiera acabado hace ya muchos años. En la revolución de China, la famosa revolución de Mao, la mujer de Mao dijo, yo me voy a encargar personalmente de aplastar el cristianismo en este país. De esa señora ya no queda ni la ceniza. Y la iglesia de China está creciendo como nunca, imparable. Porque el Evangelio, 2022 años, sigue creciendo y sigue imparable. ¿Qué será lo que hay detrás de eso? Es lo que yo quiero llegar en esta mañana. Yo quiero que podamos investigar en esta mañana qué ha sido ese motor durante tantos años, porque sin lugar a duda debemos de volver a esa realidad, a ese motor, a esa misión que se nos fue encomendada y que por muchas cuestiones, por muchas historias hemos perdido, hemos difuminado, hemos incluido a esa misión un montón de gadgets, ¿no? Se dicen ahora, de aparatitos que ahora hay para todos, ¿no? Gadgets se dicen, ¿no? ¿Dónde está el Conri? Gadget, ¿no? El inspector Gadget, ¿vale?
Pero hemos añadido un montón de cosas al Evangelio, a la buena noticia, a la misión. Le hemos añadido un montón de estructura, de normas, de reglas, de locales. Y debajo de todo eso, ahí, arrinconada, muchas veces se ha quedado la misión de la Iglesia. De manera que nos hemos encerrado en nosotros mismos, en nuestros programas, en nuestras buenas obras, buenas acciones, por supuesto. Pero en muchos casos, amados míos, nos hemos difuminado en gran manera la misión. Y creo que es una urgencia, porque aunque la vida, como te estoy diciendo, ha cambiado, pero la misión del Señor no ha cambiado. Sigue viva, y ya no solo viva, sigue siendo necesaria para un mundo que adolece, hoy más que nunca. Una terrorífica estadística, terrorífica, que muy seguramente por las estadísticas, quizás a muchas familias de las que están sentadas aquí, quizás les toque de cerca. 3 personas diariamente se suicidan en nuestro país. Mucho. Hay una ola de temor, de miedo, y por tanto el mensaje de la vida del Evangelio urge quizás como nunca antes en la historia. ¿Estás de acuerdo? El Señor le dijo a su discípulo en Mateo 28, un texto súper, que no sabemos de memoria, ¿verdad? Jesús se acercó y le dijo a su discípulo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Naciones no solamente ahí está hablando geográficamente, está hablando de grupos étnicos también, está hablando de grupos de personas, está no solamente diciendo vayan a todos los países, que por ende también. El Señor está diciendo, hagan discípulos allí donde haya personas, cualesquiera sea la condición, lo que creen, la raza, su orientación sexual, hagan discípulos ahí. Eso significa en todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Pero hay una seguridad que amarra este llamado. Hay un cierre de esta palabra que asegura la misión, porque dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Eso amarra la misión. Porque si el autor y consumador de la fe garantiza que Él va a estar con nosotros, entonces cuando la misión tiene éxito seguro. El problema es cuando sacamos de la ecuación al Señor. Y ponemos intereses personales, ponemos un montón de cuestiones. Metemos muchas veces presión sobre las personas en cuanto a mandatos nuevos, estructuras, de tal modo que poquito a poco estamos derivando, estamos sacando fuera la verdadera misión, que tiene que ver con hacer discípulos, con compartir las buenas noticias de salvación. Y es que Cristo vino por nosotros cuando estábamos perdidos, dio su vida y nos ha acercado al Padre dándonos vida eterna. Y como te digo, nos hemos cargado de tantas cosas como iglesia, que en muchas ocasiones esto ha ahogado la misión. Y el evangelismo se ha quedado como una actividad más dentro de todo el panorama y todas las actividades y todas las cosas que tenemos. Es una actividad más, sin embargo no es una actividad, es la actividad de la iglesia. Es la misión. Fíjate que el Señor no estaba para nada interesado en crear una religión. No fue el sentido de Jesús nunca crear una organización. Jesús creó un movimiento de corazones agradecidos. Él no estaba interesado en grandes templos, en grandes factos. Eso ha venido detrás. Y hemos pensado que todo ese añadido era lo importante y lo necesario y lo indispensable para la misión. Sin embargo, perfectamente toda esta hojarasca se podría desplazar y la misión, sin lugar a duda, iría adelante, porque donde esté un hijo de Dios, ahí está la misión. Sin locales, sin altavoces,
sin equipo de sonido, sin equipo de alabanza, sin obras sociales, sin este gran local, que está muy bonito, bendito Señor, gracias. Sin todo esto, si todo esto un día lo perdiéramos, ¿qué pudiera ser? Te puedo asegurar que la iglesia del Señor seguiría adelante. Te lo puedo asegurar, porque la palabra lo dice, y Él mismo cierra este mandato con una promesa, y es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Ahora vemos que la historia dice que Jesús se marcha, ¿verdad? Encomienda esta misión a unos hombres con unas limitaciones brutales. ¿Quién podía decirle a unos hombres que no habían salido de su territorio nunca? No habían viajado, estaban allí en su Judea, en Jerusalén, en los sitios donde habían nacido, donde se desarrolla todo el trabajo de Jesús con ellos, y cuando Jesús se va les dice, no se preocupen, yo voy a estar con ustedes, pero tienen que hacer una misión, es que ustedes tienen que llevar esta buena noticia hasta el fin del mundo. Un hombre que no había recorrido quizás mucho más del camino pasando por Samaria, de Jerusalén a Judea. Y ahora Jesús mismo le dice, tienen que hacer una misión, tienen que llevar esto a todo el mundo. Imagínate, se les hizo un mundo, igual que a nosotros se nos hace un mundo esta misión hoy día. Porque para nosotros también, cuando uno mira fuera a su alrededor, todo el escaparate que este mundo ofrece, cuando uno mira todas las oportunidades, entre comillas, que hay, realmente para muchas personas el Evangelio es una opción, algo más. Para muchos creyentes hoy, en la iglesia, especialmente occidental, el Evangelio es algo más añadido en su agenda semanal. De tal manera que si se antepone otra actividad que me gusta más a algo que tenga que ver, no hay ningún problema porque el Evangelio es no quiero ser demasiado brusco con lo que quiero decir, pero es un añadido a mi vida, no es el centro de mi vida. No es el eje que gobierna mi voluntad. Así que, así como para ellos fue una gran empresa llevar el Evangelio hasta el fin, todavía lo sigue siendo para nosotros, los discípulos del siglo XXI. Todavía ser portadores del mensaje es una empresa riesgosa, sin lugar a duda. Porque el Evangelio es incómodo. Porque el Evangelio denuncia lo que está mal. Porque el Evangelio realmente, Jesús mismo lo dice, Jesús es una piedra por la que tú te puedes subir y vas a estar seguro, pero cuidado, porque esa misma piedra te puede despedazar. Y Jesús desintegró con su mensaje de amor, como un porrazo, con una roca potente, desintegró literalmente el Imperio Romano. No por fuerza, lo ganó por amor. En Hechos 1:4, el Señor resucita y les dice a los discípulos de nuevo, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe un regalo, el que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Claro, porque Jesús les dice, tienen que hacer la misión, pero no se preocupe, que yo les voy a acompañar. Y entonces esa misión ciertamente era fácil, porque donde iba el Señor, pasando en esos 3 años de ministerio, las cosas pasaban. ¿Sí? Y los discípulos durante 3 años habían vivido de primera mano, como protagonistas, el mover del Señor. De tal modo que Jesús pasaba por ahí y había una muy gran multitud y el Señor iba sanando. Y la gente se queda sin comida, multiplica los panes y los peces. Y llega un endemoniado allí, hecho polvo, que se rompía las cadenas al gadareno, ¿te acuerdas? Que no podían con él, que tenía atada su voluntad, como muchas personas hoy tienen atada su voluntad. Porque somos muy críticos, somos muy duros muchas veces juzgando a las personas por sus hechos. Pero no nos damos cuenta que su voluntad está cautiva. No hay libertad para hacer lo que en el fondo quisieran. Y Jesús pasaba, había liberaciones, y ahora les dice el Señor, está bien, pero yo me voy. Entonces, ¿cómo hacemos la visión? Tranquilo, no la podía hacer por vuestras propias fuerzas. Esperen
porque viene sobre sus vidas el Espíritu Santo. Y entonces cuando podrán ser mis testigos. Y así ocurre, ¿verdad? Entonces los discípulos le preguntan, bueno, Señor, muy bien, tú te vas, vale, tenemos una misión. Y le dice, ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino. Ahora con esto de la vacuna, Señor de mi vida, con todo esto de la vacuna, hay un montón de gente enredada diciendo, está el microchip en la vacuna, el anticristo está en la vacuna. No me pincho, yo sí me pincho, pues no te pinches, pues peor para ti, pues tiro. Y estamos enredados en una cuestión que realmente a nosotros no nos corresponde saber los tiempos. Y los discípulos se les había encomendado una misión y ellos estaban pensando en otras cosas, estaban diciendo, muy bien, vale la misión, pero tú ¿cuándo vienes y arreglamos esto? Y el Señor dice, no, espérate. No se había enterado. Vosotros no se quedáis aquí simplemente para esperar. Ustedes tienen una misión que cumplir. Y muchas veces la iglesia está en una postura de esperar, de recibir. Ya queremos ser bendecidos, darnos más. Pero has perdido de vista que realmente nuestro tiempo aquí no está para recibir, sino para dar. Por eso el Señor dice, id y a ser discípulos. No, esperáis en la iglesia, hacéis unos curtitos muy bonitos, las luces, una buena alabanza y la gente ya vendrá. Id, es el mandato. Y en tanto en cuanto nosotros nos vamos, estamos dejando de hacer la misión. En tanto y en cuanto nosotros nos encerramos en nuestros programas, en nuestros buenos rollos, que está muy bien, entonces dejamos de lado la misión por la que estamos aquí. Y estamos siendo unos grandes irresponsables delante de Dios, amados míos. Así es. Y el problema es que esto es una corriente muy sutil que entra en nuestras vidas. Uno no se levanta de momento, no, eso va calando en nuestro corazón, la comodidad. Seguimos adelante. El Señor les dice, solo el Padre tiene autoridad para fijar esa fecha. Tranquilo, que todo se va a suceder, todo se va a cumplir. A ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, dice, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y hasta aquí ha llegado el Evangelio, Alcalá, bendito sea el Señor, desde allí. Los discípulos preocupados, bueno, ¿cuándo tú vas a establecer el reino? Para que nosotros no tengamos que hacer nada. Para estar gustito nosotros ya. Y le dice el Señor, no funciona así. El reino vendrá, tú no te preocupes, eso el Padre nada más sabe la fecha, no lo sabe nadie. Los testigos de Jehová han dado 3 o 4 fechas y ninguno ha sido, claro que no. Solo el Padre, ni Jesús mismo. Y los discípulos estaban allí y dicen, no. Pero de nuevo les dice, no os preocupéis, porque viene el Espíritu Santo sobre vosotros y entonces cuando la misión es posible. Entonces realmente es cuando hay poder. Y ese poder en el original griego es dinami. Y de ahí viene la palabra dinamita. Y aquellos hombres sencillos, sin estudios, sin formación, sin una formación teológica especial. Bueno, sí, habían estado 3 años con el maestro de maestros. Un solo día que yo creo que te cambia la vida. Sin embargo, estos 12 hombres fueron capaces, porque cuando los veían venir, dice, ahí vienen los que trastornan el mundo. ¿Eran ellos? ¿Eran cualidades personales? Porque ahora todo se fundamenta en eso. Hoy para un trabajo ya no te piden currículum, ahora te piden tus habilidades sociales. ¿Usted tiene habilidades sociales? Y a mí me lo preguntó un día y digo, yo no sé ni lo que es eso. Yo soy electricista, yo no sé qué. ¿Fueron sus habilidades sociales?
fueron sus grandes dones? Pedro, un hombre de la mar. Viene el Espíritu Santo sobre ellos y da allí una predicación, santo Dios. Y 3.000 personas caen de rodillas diciendo, nosotros queremos eso. ¿Quién no sueña con eso? Amén. Era él, sus dones, precisamente Pedro. Así que el Señor les dice, la misión está dada. Y la gasolina también la pongo yo. La gasolina es el Espíritu Santo. Hay una historia en Hechos 10 que quiero usar para ilustrar. Rápidamente nos metemos un poquito en la historia de la iglesia primitiva, muy rápidamente. Porque algunos piensan que la iglesia primitiva es lo idílico. Y muchos dicen, no, tenemos que volver a la iglesia primitiva. ¿Y tú qué te crees? ¿Que allí no había problema? ¿Qué te crees? ¿Que la iglesia primitiva no tuvo sus historias, sus disensiones y sus problemas? Y lo vamos a ver también eso. Hechos 10. Empieza el Evangelio a correr, se convierte en ese día un montón de gente, ya se tienen que organizar, los discípulos empiezan a vivir un avivamiento, dice la palabra que estaban en las casas, Hechos 2:42, estaban en las casas, en el templo, comían juntos todo lo que tenían, lo compartían. Allí estaba vibrando todo aquello, la ciudad se conmovió, con Jerusalén, todo Israel estaba conmovida de lo que estaba pasando, la gente no podía entender el gran crecimiento exponencial de aquellos creyentes, sin iglesia, sin grandes predicadores, sin vehículos, sin altavoces, sin grupo de alabanza, y aquello iba creciendo, y está creciendo, y el Señor les dice, pero hay que irse más para allá. Entonces, no, aquí estamos de lujo, Señor, gracias, como si nosotros empezamos aquí, el Señor viene, empieza otra gente, y ya nosotros nos quedamos aquí sin entender que esto no es, que es mucho más que esto. Entonces el Señor tiene que permitir una persecución. Y Esteban, que era un joven prometedor, es el primer mártir, el protomártir de la historia cristiana. Esteban, allí el hombre es apedreado por decirle a esta gente lo que decía. Y entonces viene un temor a la iglesia, y la iglesia ahora sí, vamos a salir por patas. Entonces salen corriendo, y en ese salir corriendo hacia otras ciudades, huyendo, no estaban yendo a la misión, estaban huyendo. Pasan por Samaria y pasan por otro sitio, y la gente sigue cometiendo. Y en eso, la historia de Hechos 10 es muy interesante, porque ahí está Pedro debatiéndose entre lo que estaba pasando, como podíamos estar cualquiera de nosotros. Y ocurre algo maravilloso. Yo no lo voy a leer el texto entero, pero es muy largo. Te voy a dar algunos clips para verlo, porque no quiero tampoco pararme tanto aquí. Pero mira, dice que había un hombre romano del ejército, romano y del ejército. Para nada puntuaba con un creyente. Romano y encima un centurión, un mando. Cuando precisamente las tropas romanas habían invadido, como bien saben, muchas partes del mundo, y entre ellos Israel, y los romanos eran literalmente odiados. ¿Por qué? Porque habían oprimido al pueblo y eran muy crueles. ¿Sabes por cómo elegían a los centuriones? No lo elegían simplemente por su formación militar, lo elegían por su tiranía, por su salvajada. Cuanto más salvaje era el tío, mejor. Porque tenía que ser duro contra la gente que oprimían y durísimo con sus propios soldados. De tal modo que aquellos hombres se habían curtido en batalla. Eran gente muy cruel, que habían derramado sangre, pero por un tubo, todos estos centuriones. Sin embargo, mira lo que dice la palabra. Alguien que no puntuaba para nada. Dice la palabra que este hombre era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Y ahora describe dos cosas importantes. Dice que daba generosamente a los pobres y oraba con frecuencia. Oración acompañada de acción. Es un binomio indivisible. Porque está la corriente asceta, ¿no? Todo oración, adoración,
el fluir del Espíritu, y tú los ves por ahí, algunos de ellos están como flotando, ¿no? Están así, desplazándose que ni tocan el suelo. Y luego está la otra corriente que dice, no hombre, no tanto orar, chiquillo, que no hay que orar, lo que hay que hacer, lo que hay que más actividades, venga, salí a la calle, vamos a organizar una tómbola, vamos a hacer, pero espérate, ahí vamos a no, lo importante es hacer, están las dos corrientes. Pero fíjate que dice en la palabra que este hombre tenía en la balanza las dos cosas. Por un lado dice que era un hombre que oraba a Dios, pero por otro lado dice que era un hombre que accionaba, que su vida se había convertido en una bendición para la gente. Los monjes tienen una frase, ora et labora. Ora y trabaja. Entonces dice que como a las 3 estaba el hombre y se acerca un ángel de Dios a su vida y le dice, Cornelio, Dios ha recibido tus oraciones, pero también tus donativos. Dios ha recibido tus oraciones y también tus acciones. Las dos cosas para Dios le agradan. Oración y acción. Y dice, ahora envía a unos hombres y busca a un tal Simón Pedro, que está hospedado allí, y dile que venga, que tiene un mensaje para ti. Y ahora la escena nos lleva a otro lado, donde está Pedro allí, y mira cómo empieza el texto. Dice que Pedro subió a la azotea, escúchame, a orar. Lo primero, y el énfasis de este texto, precisamente arranca con esa oración. Es que Pedro, así como los discípulos, así como el Señor les había enseñado, lo primero que hacía cuando había una crisis, una necesidad, era ponerse a orar. Y nosotros acudimos a otro montón de cosas y cuando ya no funciona nada, ¡Dios mío, ayúdame! Pero detrás hemos dejado coaching, psicólogo, ¿cómo se llama este de los cuentos? Paulo Coelho, damos las frases de Paulo Coelho, ¿no? Cuando se cierra una puerta, no puedes entrar. Punto. Sin embargo, tanto en el personaje anterior como en Pedro vemos que es la oración lo que conecta. Y mira lo que ocurre. Ahí está Pedro, el hombre con hambre. Se ve que el hombre estaría ayunando también, ¿no? Y dice que mientras estaban preparando la comida, cayó allí como en una visión. Y dice que se desplegó como una sábana, un lienzo. Y allí había toda clase de reptiles y aves. Y una voz le dijo, Pedro, levántate y come lo que quieras de ahí. Y Pedro dice, no, yo no puedo comer conejo. Porque es verdad, ni cerdo. Las leyes de pureza judía hasta el día de hoy prohíben la ingesta de algunos tipos de animales, entre ellos, por ejemplo, el cerdo, el conejo, el camello, hay unos pocos de eso. Y Pedro está viendo la visión y dice que va, hombre, yo no puedo comer eso. Y le dice el Señor, no, es que lo que yo hago puro, tú no puedes llamar impuro. En otras palabras, está diciendo, tienes que salir de tu zona mental, de confort, de tus estructuras religiosas, tienes que romper todo eso y cuando yo te digo hazlo y punto. Porque nosotros hemos añadido un montón de factores a nuestra mente de tal manera que son limitantes para la misión también. Y yo te puedo decir que muchas veces lo he experimentado en mi vida y me he visto en sitios diciendo, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Sin embargo, el Señor me había llevado a ese lugar, una casa, a un bar, a una sala de ensayo, a un camerino a veces en una sala de concierto, a sitios que yo por mi propia cuenta no hubiera ido. Y he tenido que romper y sigo rompiendo muchas de mis estructuras mentales. Y Pedro estaba en esa lucha. Entonces se baja Pedro para abajo, de momento tocan la puerta y dice, mira, venimos de parte de un romano. De un romano, gentil y romano. Se llama Cornelio. Y es que ha dicho que tiene que ir para allá. Pedro va para allá. ¿Y qué ocurre?
que dice que es muy increíble, ¿no?, lo que pasa. Dice que llega allí y Cornelio, nada más ve, entra a Pedro, sin conocerlo de nada, se tira al suelo, reconociendo que algo de Dios había en ese hombre para él y su familia. Cornelio, como era un hombre espiritual, ¿te puedes imaginar un tío de eso? Un centurión de esto, que rompe sus protocolos y se tira y se arrodilla ante un judío. Y le dice, tú tienes algo de Dios para mí. Y Pedro dice, ustedes saben que yo no tenía que estar aquí, la entrada de Pedro, porque a nosotros se nos prohíbe relacionarnos con gentiles. Pero bueno, ya estoy aquí, ¿qué hay que hacer? Y le dicen, mira, hace 4 días, dice Cornelio, yo estaba orando, de nuevo, ve la oración de nuevo, yo estaba orando en mi casa, como a esa misma hora, a las 3 de la tarde, y de pronto apareció una persona a mí y me dijo que fuera a buscar un hombre que se llama Pedro, que está hospedado en casa de un curtidor, te he mandado allí, y aquí estamos, ¿qué tiene que decirnos? Y entonces Pedro dice, veo con claridad que Dios nos muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Y este es el mensaje de la buena noticia. ¡Pum! Y empieza a predicarle el evangelio a aquella gente. Dice la palabra que no había terminado todavía el mensaje y el Espíritu Santo cayó sobre aquellas personas. Y Pedro se queda flipando y dice, Señor de mi vida, ¿qué es esto? ¿Fue los dones de Pedro? ¿Fueron sus talentos? ¿Fueron que ese día estaba inspirado? Fue que, ¿sabes qué fue? Que Dios conectó. Él preparó una casa con gente que le buscaba, pero también tenía preparado a gente que estaba dispuesta a ir. Y en esa conexión se dio, y el Espíritu Santo trajo sanidad y salvación a una familia. Por eso, Efesios 2 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, tú no puedes pagarlo de ninguna manera. No es por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, somos hechos por Él, y dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos por ellas. De tal modo que las obras que nosotros tenemos que hacer como iglesia, ya el Señor las preparó de antemano para nosotros. Por tanto, tenemos 2 garantías. Número 1, el Espíritu Santo va a acompañarnos. Y número 2, todo está preparado. Y eso tiene que desplazar nuestros temores, tiene que desplazar nuestros complejos, tiene que desplazar muchas cosas. Porque la misión ciertamente es riesgosa, es difícil en los tiempos que corren, ciertamente la misión se convierte muchas veces en algo que produce temor a nuestras vidas, pero amados míos, si realmente te consideras iglesia del Señor, déjame decirte que no tenemos elección. Y mientras estemos ignorando la misión en nuestras vidas, no solamente estaremos perdiendo el tiempo, sino que delante del Señor un día tendremos que dar cuenta de cada segundo de nuestras vidas. Por eso, en Hechos 25 ocurre, es lo que te digo, ¿no? La iglesia primitiva también tenía sus problemas. Saltamos un poquito porque quiero centrarme aquí. La iglesia comienza ya sabéis, en Israel, ¿verdad?
de allí ya existía una religión, los judíos. Y el cristianismo nace de esa... Romano es muy bonito porque dice que nosotros hemos sido injertados en ese árbol. El árbol es la esencia, el árbol de la palabra, bueno, viene de los judíos, venimos de ahí, ¿verdad? Y dice que nosotros, no habiendo nacido de esa rama, no somos judíos, a no ser que alguno tenga aquí una descendencia, nosotros hemos sido injertados. ¿Sabes qué es un injerto? ¿Has visto un injerto? Un injertado en ese árbol. De tal manera que ya somos árbol también. Pero claro, los judíos, que todavía tenían un peso muy fuerte en la religión, querían imponer sus leyes a aquellos que no tenían ni idea de aquellas leyes. Y por ejemplo, ellos decían que había que circuncidarse. La fimosis, ¿vale? Decían que a los 8 días el niño, como nace las leyes judías, pues el niño hay que circuncidarlo. Era como una señal. Entonces, imagínate, aquellos hombres, que ya eran hombres muchos de ellos, decían, te ha convertido el Señor, te tiene que hacer la fimosis de aquel tiempo. Y los hombres estarán haciendo... Los hombres han hecho un respingo así. De aquel tiempo. Y entonces allí están en Antioquía, en la iglesia, y entonces vienen algunos judíos que vienen allí a predicar, y allí estaba Pablo, y estaba Bernabé diciendo, esto no tiene mucho sentido, pero estos hombres, ¿cómo se van a circuncidar ahora? Y eso era un ejemplo, después habían traído un montón de leyes, no podéis comer esto, no podéis comer lo otro. Total, que se produce una tensión. Se produce una tensión, entonces dice, vamos a arreglar esto porque esto no puede ser, esto hay que dar una solución, porque la gente que no sabemos qué hacer. Nos circuncidamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Y Pablo dice, no sé, esperarse, vamos a ir a hablar con los apóstoles y entonces es el primer concilio, se juntan todos y dice, ¿qué hacemos? Entonces empiezan a hablar y hay una frase poderosísima en la que yo he basado la palabra pastoral. Está en Hechos 15, 28. Llegan a un acuerdo y entonces Pablo y Bernabé vuelven allí y están ya esperando todo el mundo allí. ¿Nos hacemos la circuncisión sí o no? ¿Qué hacemos? No, espérate, sí, pues yo ya me la he hecho, ¿ahora qué hago yo? Ya no hay vuelta atrás, hijo, ya está. No pasa nada. Tú ya te va a venir, está bien, no te preocupes. Bueno. Y entonces Pablo se presenta y Bernabé delante de la asamblea y dice una frase que yo la habré leído 10.000 veces, pero en esta ocasión cautivó mi corazón porque creo que es la palabra que el Señor tiene para nosotros. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y yo hago la vista atrás en muchas cosas que hemos hecho como iglesia, en lo personal, y muchas de las cosas que hemos hecho, por eso nos salieron un churro. No sabemos, ni siquiera le preguntamos si al Espíritu Santo le parecía bien. Por eso, en los tiempos tan convulsos que los estamos viviendo, de tantos cambios, de tanta aceleración, se hace urgente que la Iglesia diga, nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros. Por ese orden. Por eso en ese momento nosotros nos convertimos en compañeros del Espíritu Santo. Porque podríamos hacerlo sin consultar, pues claro, en nuestras fuerzas, en nuestros anhelos, a veces no necesariamente con motivaciones erróneas, sino motivaciones buenas. Oye, es que queremos que la obra, es que queremos esto. Pero realmente dijimos, Espíritu Santo, ¿te parece bien? Y yo debo de confesar y abrir mi corazón delante de vosotros que muchas cosas no las consulté. Y por eso fueron un absoluto fracaso y una pérdida de tiempo. Por eso la palabra para este año, en todo lo que emprendamos, ya sea comprar una silla, como de abrir una iglesia en pila. Espíritu Santo, ¿te parece bien? Y entonces, después de haber orado, accionaremos. Pero no accionaremos y después oramos, que es lo que solemos hacer. Padre, bendice mi proyecto.
y te dice el Señor, tu proyecto, hijo. Como quiere que bendiga, que bendice mi proyecto, bendice mi relación, que voy a empezar ahora con este. Y el príncipe que era azul, a la semana se destiñe. Y ya torna un colorcito un poquito raro. Ya no es tan azul. O la princesa. ¿Te parece, Espíritu Santo, bien esto? Por eso en muchas cosas este año tendremos que decir, hasta aquí hemos llegado. Si metidos en oración, nos dice el Espíritu Santo, no. Y emprenderemos cosas, escúchame, que algunas parecerán locas, pero es cuando el Espíritu Santo dirá, ay, eso sí, eso me encanta. Y entonces nos convertiremos en compañeros del Espíritu Santo. ¿Tú quieres, iglesia? ¿Por qué? Porque no hay tiempo, amados míos. Los tiempos se están acelerando. Qué pena perder nuestras vidas y no dejar un legado. Qué pena que un día, quiero que te lo plantees por un segundo, un día alguien estará dando un funeral por tu vida. Un día tú estarás en una caja metido, bueno, tu cuerpo, tú ya no, tu cuerpo estará ahí y entonces habrá gente que te recuerde. Y habrá gente allí que dirá, menos mal que se ha ido ya. Yo estuve en un entierro hace años y decía a la familia, mucho ha tardado en morirse. Y yo decía, no sé si darle el pésame o felicitarlo. O habrá gente alrededor de tu féretro diciendo, gracias porque me llevaste a los pies de Cristo. Gracias porque cuando peor estaba en mi vida tú me dijiste que había una solución. Gracias porque tú fuiste el mejor. El otro día estuve comprando, en fin, una transacción ahí que tuve que hacer. Entonces, hablando con la persona a la que le compré una cosa, le dije yo que yo era pastor y tal, y me dice, ¿tú conoces a un hombre que es pastor que se llama Dani? Digo, sí, bueno, dime de dónde te estaba, te conocía. Y me dice, ese hombre cambió mi vida. Porque yo llegué muchas veces a mi trabajo destrozado. Y él me decía, niño, ven para acá. Me metía en el taller, me sentaba y me habló de Dios. Y tú no te puedes ni decir, por favor, tienes su teléfono porque hace años que no lo veo. Me encontré a este Dani allí, me lo encontré, bueno, el pastor, el marido de Elizabeth. El marido, perdón. El hermano de Elizabeth. Me lo encontré, Dani, Guillo, mira lo que me pasó. Me encontré y dice, ¿quién? ¿Cómo se llamaba? Pepito. Pepito se llamaba. Y Dani se emocionó. Y Dani se emocionó porque él no sabía el calado que sus palabras habían tenido en esa persona. Entonces en tu féretro habrá gente que dirá, hijo, o habrá gente que dirá, esta persona dejó un legado en mi vida. Esta persona sembró lo más importante. Él me habló del Señor, él me habló de que había una solución para mi vida. Esta persona realmente tuvo un calado en mi vida. Y ese legado permanecerá. Por eso hemos cantado hoy que las generaciones, que la bendición de Dios alcanza a nuestras generaciones y a los hijos de nuestros hijos. Eso es legado, amados míos. Hablaremos un día de legado. Eso es legado. No es lo mismo delegar que encargar. El legado tiene que ver con más profundo. De modo que el legado es lo que estamos llamados a hacer. ¿Sabes qué significa, de dónde viene el término compañero? ¿Sabes de dónde viene? A mí me encanta investigar el origen de las palabras y muchas de ellas son muy curiosas. Muchas de ellas dicen que la palabra compañero, ¿sabes de dónde viene? Te va a quedar muerto cuando te lo diga. Vas a decir, no, te lo está inventando. No me lo estoy inventando. Viene de un término del latín.
No es que yo sepa mucho, esto sale en Wikipedia. Me pego este rollo del latín y se cree la gente que yo sé latín y demás, ¿no? No. Dice que viene del término cum panis, que significa con pan, y significa literalmente compartir el pan. Significa que mi pan y tu pan lo compartimos. Eso es muy potente. Y yo dándole vuelta a esto digo, qué fuerte, Señor. Y entonces me acordé del texto de Juan 16, del 13 al 15. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciban de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. El Espíritu Santo se convierte en nuestro mejor aliado. Se convierte entonces en nuestro compañero con el que nosotros podemos compartir el pan. Podemos compartir nuestras inquietudes y déjame decirte que Él va a compartir lo que ha escuchado del Padre para ti. Dice que Él nos revelará lo que escucha del Padre. Por tanto, si bien Jesús físicamente no está con nosotros, y si estuviera, estaría con un grupito nada más, porque claro, sin embargo, la obra de la Iglesia se fundamenta en que el Espíritu Santo ahora está en los corazones de aquellos que lo reciben. Y por tanto, millones de Jesús están andando hoy por el mundo. De tal manera que yo puedo literalmente, como una realidad en mi vida, yo decirle al Espíritu Santo, ¿para dónde tiro? Y ten por seguro que Él te dirá, este es el camino. Por tanto, la palabra que en esta mañana yo quiero traer y que estará constantemente en todo lo que hagamos, en todo. Estamos arreglando los papeles de la cafetería y cuando vi que en verdad nosotros habíamos empezado a arreglar la cafetería en el 2018, yo digo, 18, 19, 20, 21, 22, casi 5 años, desde que empezamos. Y un día se cerraron las puertas y yo no sabía qué hacer, el dueño del local, que vende el local, y algunas personas de confianza les dije, vamos a orar porque yo no sé qué vamos, si tenemos que tirar para adelante con esto, con no. Oramos y claramente el Espíritu Santo dijo, no. Nos dijo no. Y a la semana viene el dueño del local y me dice, mira que quiero vender el local. Justo a la semana, que si no hubiéramos seguido metiendo dinero en la cafetería, me dice, no. Sí. Han pasado como esos 5 años y empezamos a ver señales. Y el Espíritu Santo nos ha dicho, sí. Si Dios lo permite, el día 17 de febrero están ustedes invitados a la inauguración. 5 años después, el Espíritu Santo dijo sí. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y si vuelve a decir que no, la persiana para abajo del tirón. ¿Por qué? Porque siempre será la mejor opción. Por tanto, amados míos, todo lo que emprendamos, todo absolutamente, desde la compra de un atril hasta la misión más grande que se te pueda ocurrir, más loca, estará filtrada por un tiempo intenso de búsqueda, intenso del Espíritu Santo, hasta que escuchemos sí o no. Y hasta entonces, no. Pero cuando diga sí, madre mía, no nos va para nadie. Porque la fe es oración y acción. Y la fe sin obra, amados míos, muerta. Pero la obra sin fe, la obra sin estar bañada por el Espíritu, se queda en agua de borrar. En algo que puede tener algún impacto emocional, pero habrá transformado pocas vidas.
Por eso en nuestras obras sociales, en este año, Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿O cómo? En la Iglesia, cada vez que cualquiera de nosotros se suba en este púlpito, tiene que tener una certeza, una claridad de que esa palabra viene del Espíritu Santo. En las operaciones que hagamos fuera, en nuestra economía, en cada vez que tengamos que invertir, que comprar, que dar, que lo que sea, Espíritu Santo. Y entonces, hasta que no digamos ciertamente, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, de momento, stop. Pero no debería ser así también en nuestras vidas personales. ¿Cuántos fracasos nos hubiéramos ahorrado? ¿En cuántos líos nos hemos metido? Por no decir, nos pareció al Espíritu Santo y a mí. Hay gente que se entrampó, que se endeudó, que se metió en empresas imposibles, que nunca el Señor le dijo que lo hiciera. Un día estaba yo con tu padre, Andrés, estábamos en una conferencia los dos. Su padre y Rico y yo somos íntimos amigos, ¿no? De hecho, el martes desayunamos. Y estábamos allí, y entonces había un hombre con una palabra profética antes de la crisis del 2008, y os iba a comprar una casa. Y entonces dice el hombre, viene una crisis muy potente. Los que tengáis pensado de meterse en algo, no meterse, porque posiblemente... y le dije yo a tu padre, y yo, no te voy a comprar nada ahora, que mira lo que... Y me dijo tu padre, que voy a comprar yo, no he comprado ni unas alpargatas, no he comprado nada. Bendito el Señor que no lo compró. Bendito el Señor que escuchó ahí al Espíritu Santo, porque la que cayó en el 2008, imagínate, y precisamente ellos estaban pasando un tiempo también de crisis. ¿Te das cuenta la importancia que tiene esto? Lo vital que es esto. Es poder decir, Espíritu Santo, ¿esto me conviene? Sí, no. ¿Esto cómo lo hago? ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Para acá? Y entonces esa es la palabra que va a estar establecida en cada una de las operaciones que como comunidad, como familia hagamos, pero personalmente también yo quiero hacerlo en mi vida.